no sabemos quién designa a ese ponente que toma la palabra por la comisión de peticiones. A nosotros nos sorprendió más, quizá, porque estábamos allí, que no entendiera ni enfocara debidamente el problema. Pero no sé cómo funciona el nombramiento. Entiendo que esto tendrá un turno de ponencias, habrá gente que está especializada en determinadas materias, pero es cierto que en toda Europa el único país que tiene un sistema parecido, que no igual a España, es Portugal. Y evidentemente este señor que hizo su exposición, que habló en inglés, ni era portugués ni era español. Y, y no conocía la problemática porque es difícil de entender hasta que no te la explican. Y de hecho nos ha costado tiempo a más de uno a explicárselo. A mí me parece muy triste que, siendo un tema tan importante, pues que quien designen como ponente no se haga un estudio en profundidad, pero lo bueno de esto es que al final quien decidió si se admite a trámite la petición y por lo tanto si se realiza la investigación, que es el presidente de la comisión de peticiones, así lo vio y por lo tanto ahora sí que nos hemos arriesgado como importante y relevante clarificar para que lo entiendan todos cuál es la problemática de España. Una última pregunta, porque si no, no venimos a ver que... A ver, Hola, buenas tardes. Yo quería ir más a un aspecto práctico de tiempo. ¿Qué tiempo hay para la resolución de la comisión? ¿Qué tiempo hay para la proposición de la ley? En fin, que nos cuentes un poco los trámites. Vale. Para la tramitación de la proposición, la enmienda termina el 3 de septiembre, salvo que la prorroguen. Una vez se presenten las enmiendas, reanudarán el trámite parlamentario. La idea, si todo va bien, es que antes de que termine el año podamos tener algo. La comisión de peticiones tardará más. Es decir, la investigación por parte del Parlamento no es ágil. De hecho, daros cuenta de que hicimos la solicitud en octubre y la defensa de la petición parlamentaria la hicimos la semana pasada y yo creo que va a venir antes la proposición de ley. De hecho, insisto, que a nivel estratégico nos conviene que la petición parlamentaria continúe porque es un elemento de presión importante para aquí influenciar en los partidos políticos que tengan que votar a favor de la ley, proposición de ley respecto a la pasarela. Bueno, si os parece ya, estamos para los trámites, entramos ya en la jugada de lo que era el tema que nos traía de la asignación. Muchísimas gracias, yo me quedo escuchando, ¿eh? Bueno, comienzo yo, como nos ha presentado Pedro. Yo soy María José Almodóvar. La forma en la que hemos pensado hacer esta charla es eso, un poco una charla, intentamos darle cierto dinamismo, de forma que no hacer exposiciones largas, sino un poco ágiles y nos vamos alternando Isabel y yo. Y al final la idea es que haya, pues, cuanto más tiempo mejor para que podáis plantear cuestiones vosotros. Porque realmente lo que os preocupa lo vais a marcar vosotros. Nosotros podemos hacer una exposición un poquito de marco y a partir de ahí pues profundizamos en lo que vayáis vosotros demandando, ¿no? De lo que más os puede interesar. Entonces, como primera cuestión y muy brevemente, creo que es importante saber por qué estamos aquí, por qué tenemos el problema que tenemos. Esto no arranca con nosotros, con los que estamos aquí. Esto viene de muchísimo antes. Las mutualidades en España se crean en las posguerras, todas las mutualidades, como una medida de previsión social, porque en España no había seguridad social, no hubo hasta la primera ley del año 66. Entonces, la forma en la que los ciudadanos, los trabajadores, tenían acceso a la previsión social era a través de mutualidades. De ahí venimos. Es decir, esto, cuando oímos a la ministra que dice, no, esto es algo sobrevenido, no, venimos de donde venimos. El problema es que nuestra situación actualmente es absolutamente anacrónica. Estamos en un modelo superado
que el resto de mutualidades se han ido integrando a lo largo de los años, especialmente a finales de los 80, a principios de los 90, y hoy, 2025, seguimos 8 profesiones con colegiación obligatoria teniendo mutualidades. Esto es algo que ha habido 2 grandes puntos de inflexión, 2 momentos legislativos que han supuesto un error histórico y que ahora entendemos que el Estado debe reparar. Estos 2 momentos tienen que ver con el hecho de que las mutualidades tengan que regirse por las normas de seguro, que determinó que a partir del año 95 las mutualidades adquirieran la naturaleza de alternativas. ¿Qué significa esto? Porque para ejercer nuestras profesiones podemos optar por 2 formas de previsión social, bien a través del RETA, bien a través de estas mutualidades que no nacieron entonces, simplemente adaptaron sus estatutos y su forma de funcionamiento a la evolución legislativa. Esto supone que nosotros somos otra cosa diferente a lo que veníamos siendo. No, esto supone que el legislador determinó que las mutualidades no iban a cumplir, no podían cumplir con la fórmula que estaban establecidas históricamente con el objetivo de ser sostenibles. Y primaron la continuidad de estas que son al final compañías mercantiles frente a los derechos de los mutualistas. ¿Por qué? Porque al pasar a la capitalización individual, hablaba en un primer momento donde se puede elegir. Bien, esa elección no ha sido libre nunca. No fue libre en aquel momento, porque el optar por irse al RETA, quien venía de atrás, le suponía una renuncia a derechos. Esto no estaba resuelto en esa legislación que determinó la posibilidad de elección. Quienes, a partir de ahí, se establecieron unos plazos para que las mutualidades regularan su actividad a través de un sistema de capitalización individual. Esto ya fue el remate. ¿Por qué? La capitalización individual, por definición, no iba a dar resultados suficientes. Sí puede dar resultados suficientes, pero lógicamente con unas cuotas infinitamente superiores a las del sistema público. Nadie en su sano juicio iba a optar por este sistema salvo que tuviera otros intereses, por optar en el régimen general, y esto lo quisiera como algún tipo de ahorro complementario, pero nunca como previsión básica. Esto no iba a funcionar. Por esto se sabía. Quien legisló debía saberlo. Quien legisló debía saberlo y aún así estableció que la previsión privada a través de mutualidades tenía que desarrollarse a través de este sistema, porque a través del pequeño reparto y capitalización colectiva después no era posible mantener las prestaciones. ¿Por qué? Porque hasta ese momento las prestaciones eran definidas. Todos teníamos garantizadas unas prestaciones X, las que fueran mutualidad de abogacía, por ejemplo, estaba establecida como jubilación 100.000 pesetas, 600 euros. Esto lo perdimos con el cambio de capitalización individual y esto se produjo a través de una modificación legal que no tuvo en consideración que este sistema nacía fallido. Y ahora estamos, en el caso de mutualidad de la abogacía, que entiendo que todos aquí, excepto Isabel, somos mutualistas de la abogacía. Esto empezó en el 2005. Esto nunca debió ocurrir. Esto es un defecto del legislador que no ha sido debidamente gestionado por la abogacía institucional. Los colegios no han informado como debieran y las mutualidades se han dedicado a hacer su negocio. Punto. Por esto estamos aquí. ¿Qué se nos ha dicho reiteradamente? Que hemos pagado poco y que por eso tenemos este problema. No hemos pagado menos que un autónomo, porque no hemos tenido las mismas coberturas que un autónomo, nunca. Hoy en día, Mutualidad de Abogacía ofrece 4 coberturas, el RETA 38. Es decir, si comparamos lo que hemos pagado con las coberturas que hemos tenido, máxime la sanidad pública, que hasta el 2012 no nos ha alcanzado a nosotros, pues obviamente no hemos pagado menos. Y otro detalle, y vengo a Isabel, que se pone muy nerviosa.
mientras no estuvimos en capitalización individual, nosotros no pudimos elegir nuestras cuotas. Igual que teníamos las prestaciones definidas, también lo estaban las cuotas. Podías pagar más, pero contratando algún sistema complementario. Es decir, cuando se nos acusa de pagar menos, esto, desde mi punto de vista, no es más que un intento de, en fin, de evitar yo creo que es imparable la integración, porque esto no se puede sostener, pues desde la mutualidad y desde las mutualidades se ha impulsado este pensamiento para que los políticos nos vean como unos aprovechados, como alguien que llega ahora a intentar salvar su situación sin ningún tipo de derecho, y esto no es así. Dejo a Isabel, porque si no sigo hablando toda la... Y ahora ya soy exclusivamente mutua como complementaria porque tengo 52 años y mi vida laboral dice que llevo trabajando 2 años, porque me pasé a FRETA hace 2 años, que es cuando empezó todo esto. Y creo que eso que estoy diciendo ahora es lo que creo que en Bruselas llevó a ese presidente de la comisión, que es donde vemos el problema. Nosotros, los años que tenemos trabajados, no están en nuestra vida laboral. No tenemos libertad de elegir qué vamos a trabajar. Un chaval que se colegia ahora, o una chica que se colegia ahora, si le damos a elegir mutualidad, lo estamos condenando a ser abogado de por vida. No va a poder ser otra cosa. Y abogado por cuenta ajena. Por cuenta propia, perdón. Y a través de mutualidad. Porque en el momento que decide ir a trabajar para otro, ya no le cuenta. En el momento que decide cambiar de profesión, ya no le cuenta. Y ese es el problema, uno de los graves problemas del país. Uno de los graves problemas. A mí me toca hablar de la proposición de ley del PSOE. Creo que la conocéis todos, voy a ser súper rápida. Esa proposición de ley sabemos que es insuficiente, no cumple con los parámetros de la Constitución, porque básicamente lo que hace es unos cortes. Unos cortes donde excluye a aquellos que se colegian con posterioridad al 2013, excluye a aquellos que se fueron, dejaron las mutualidades, fueron a régimen general antes de 31 de diciembre del 2022, excluye a aquellos que a fecha de pasarela, es importante, porque la gente genera dudas, que a fecha de pasarela tengan 15 años cotizados en cualquier régimen que les dé derecho, cualquier 15 años, porque con 15 años tú tienes el derecho a una pensión mínima, ¿vale? Es decir, que mínima que no es decir, a ver si me explico cuando hablamos de pensión mínima. Son conceptos jurídicos que se os escapan a la mayoría porque no lleváis derecho de trabajo y seguridad social. La pensión mínima es la que te da esos 15 años, que no es la mínima contributiva. Porque la mínima contributiva es la que tiene una persona que ha trabajado 38 años o 36 ahora, cuando dejo el escritorio, pero estamos, como sabéis, en el escritorio, pero yo me voy a quedar con 38. 38 años a jornada completa. Esa persona mínimo tiene derecho a una pensión mínima, que son, si no me equivoco, 970 euros por 14 pagas al día de hoy. Esa es la mínima contributiva, ¿vale? Por tanto, quien cotiza 15 años tiene derecho a una pensión, que es la mínima, pero no es la mínima contributiva. Es el 50% de una mínima contributiva. ¿Vale? Estamos hablando de 460 euros, con una peculiaridad, que es el derecho al famoso complemento a mínimo. Nosotros no podemos pedir complemento a mínimos, pero eso lo aplica María José, no me basta. Obviamente no pedimos complemento a mínimos. El último corte o cuestión de ley que rechazamos totalmente es el tratamiento de los pasivos. Excluye a pasivos y en teoría dentro de pasivos no están solamente las personas jubiladas, sino que están los jubilados, viudos y en principio todos aquellos que cobran algún tipo de prestación. Por lo cual una de las primeras cosas que hicimos cuando salió esta proposición es ir al Congreso a denunciar, cuidado, porque estás excluyendo a gente que tiene prestaciones por hijo a cargo con discapacidad. Es decir, el concepto tal y como ha salido de la proposición de ley es tan restrictivo que al final van a poder pasar 3. ¿Vale? Entonces, esta es la proposición del PSOE y efectivamente esa proposición del PSOE lo que plantea es compra, ¿vale? Compra. ¿Por qué hablamos de compra? Porque hay un último punto donde te habla de unos coeficientes.
¿El coeficiente qué es? Es compra. Es decir, lo que me está diciendo es, coge la cuota, dice base, pero es igual, es importante, para mí es cuota, dice base. Dice, coge la base de la que el autónomo tendría que haber pagado en aquel año, actualízamela con el IPC. Eso es una auténtica locura. ¿Por qué? Porque ningún fondo de nadie ha actualizado nunca conforme al IPC. Si te actualizan las bases conforme al IPC, es que me es igual el coeficiente reductor que me aplique. Es decir, no tiene en cuenta nada. O sea, es una locura. Entonces, esa base con el IPC actualizado, dice, le vamos a aplicar un coeficiente que oscilará entre el 0,67 y el 0,87. 0,67 para vidas largas de cotización, que se consideran unas de 25 años, 0,87 para los que tengan menos años de vida laboral. Obviamente, yo no quiero comprar. Y no quiero comprar, entre otras cosas, porque no es justo ni me equipara con un autónomo. Yo lo que estoy pidiendo es que se me trate igual que un autónomo. ¿De acuerdo? Históricamente, hasta el año 2023, que aparecen los tramos, vamos a ver los de autónomos, el autónomo históricamente ha pagado cuotas mínimas. Y esas cuotas mínimas, al final de su vida laboral, le dan derecho a bases de cotización mínima, una base reguladora, que le da derecho a una pensión mínima como mínimo, si acredita haber trabajado sus 38 años a pensión, a jornada completa. Entonces, ese autónomo, en el año 2023, claro, estamos hablando ya de antes de que se aplicaran los módulos, el autónomo que se jubilaba en el año 2023, habiendo cotizado 38 años, se calcula que había pagado en cuotas unos 87.000 euros. El capital coste es lo que Tesorería calcula que le cuesta la prestación de año. Pues el capital coste de la pensión de jubilación de ese autónomo que se jubilaba en el año 2023 eran 210.000 euros. Es decir, ¿qué estamos hablando? Que las prestaciones de los autónomos están suprafinanciadas. Es decir, el autónomo nunca ha pagado las cuotas equivalentes al coste de su jubilación. Por lo tanto, no me vas a pedir a mí que yo pague. ¿Vale? Entonces, yo he pagado lo que el sistema me ha pedido. Porque nadie ha pagado por debajo de lo que el sistema le ha pedido. A partir de aquí, como he pagado lo mínimo, y según las normas de seguridad social, el que ha pagado lo mínimo y cumple con los años cotizados, etcétera, etcétera, tiene derecho a una base de cotización mínima. Base de cotización. No estoy hablando nunca de pensión mínima, porque eso es lo que corren todos los chats estos mentideros varios y diversos. Yo nunca puedo hablar de pensión mínima porque para hablar de pensión tengo que conocer la situación individual de cada uno de vosotros y la desconozco. Yo puedo hablar de base de cotización mínima, que al final de tu vida laboral, la suma de bases y de los años supondrá una base reguladora y en función de los años que tengas cotizados equivaldrá a una pensión. ¿De acuerdo? Es lo que os digo, la mínima contributiva de 38 años supone una pensión mínima a día de hoy de 970 por 14 pagas, con derecho a actualización y todo el incluso, aparte de otras 37 prestaciones. Por tanto, por eso consideramos que la del sueldo es admisible, me habla de comprar. Por tanto, voy a comprar a un precio muy superior del que nunca le has pedido un autónomo. Yo te estoy pidiendo que me trates exactamente igual que un autónomo. Si el autónomo pagó los mínimos porque los marcaba el gobierno también debía marcar nuestros mínimos, porque nuestra regulación no sale del cielo, está en la Ley General de Seguridad Social, disposición 19ª y 19ª. Estamos dentro del sistema de seguridad social, estamos regulados en la Ley General de Seguridad Social. Y pasó a... Sí, solo un apunte sobre el tema compra. La proposición de ley que está en tramitación, con independencia de todos los filtros que impone, que al final hay un porcentaje del colectivo que podría pasar, se pasa de una forma absolutamente injusta, como está diciendo Isabel, no solo porque compra, sino ¿qué tienes para comprar? El fondo, que a cada uno reconoce su utilidad. Ah, vale, perdón, ya explica luego. No voy a saber. Bien, yo voy a explicar qué es lo que nosotros proponemos. Sabéis que hay una enmienda conjunta, nos ha costado mucho porque este es uno de los objetivos que teníamos cuando creamos la plataforma, cuando aunamos a un montón de grupos diferentes para trabajar con un objetivo. El objetivo era luchar
a través de estudios de manera fundada en pro de una pasarela 1 por 1 para todos. Esto es lo que pretendemos con esta enmienda, que por fin hemos conseguido que 90 y pico % de este movimiento, de estos movimientos, porque somos muchas organizaciones diferentes, estemos de acuerdo en un único texto. Y este texto que recoge, lo primero es el para todos. Es decir, nosotros partimos de ese 1 por 1 que determina la aplicación universal. Y es lo siguiente. Cada uno de nosotros ha tenido un tiempo en su vida como mutualista, dependiendo de los años, ejecutivo, alternativo, como quiera, como mutualista, donde su previsión social ha estado gestionada por una empresa privada, como el beneplácito de las leyes que establecían este marco. Bien, ese tiempo en el que nosotros queremos que se nos reconozca en RETA, porque es el sistema al que primero sustituía esto y después resultaba alternativo. Parece lógico que si se reconocen, pues, por ejemplo, el tiempo que se trabaja en otro país de la Comunidad Europea a efectos de cálculo de la prestación de jubilación, pues no se va a tener en consideración el tiempo que nosotros hemos estado dentro del propio sistema establecido en la Ley General de Seguridad Social. Creo que esto no admite discusión, a pesar de que el PSOE se empeñe en no querer llegar aquí. ¿Cómo considerar, cómo calculamos la base de cotización correspondiente a estos temas? Esta es la otra parte del 1 por 1. 1 por 1 en tiempo y 1 por 1 en aportaciones. Y por eso digo que esto es de aplicación universal. Todos hemos aportado en distintos periodos las cantidades que en cada una de nuestras mutualidades, no somos solo mutualidad de la abogacía, hay otras mutualidades también afectadas. Todos hemos realizado una serie de aportaciones. En función de la mutualidad, estas aportaciones han sido de distintas, se han estructurado de distintas formas, desde la periodicidad mensual, semestral, trimestral, hasta que fueran lineales o que fueran progresivas, como era la abogacía, que se le estaba pagando menos y en función de la edad iba subiendo la cuota, de forma que en una vida de mutualista completa, una vida profesional, se equiparaba a la que hubiera pagado como autónomo. Bien. Nosotros lo que pretendemos es que se consideren las aportaciones, no los fondos que tiene cada uno, finalmente reconocidos. Porque esos fondos, perdón Isabel, pero tengo que explicar, esos fondos dependen de circunstancias que son ajenas al mutualista. Dependen, para empezar, de a qué mutualidad haya pertenecido. Porque no es lo mismo ser, por ejemplo, abogado que procurador. Los abogados dimos el paso, nuestra mutualidad nos transformó, nos pasó a capitalización individual en 2005. Los procuradores pasaron en 2012 y pasaron en 2012 con un reconocimiento como primer apunte de su fondo individual, de su plan, no recuerdo cómo se llama, de los procuradores, lo que sería nuestro plan universal. Ese primer apunte estaba formado por 150 euros por año. Como comprenderéis, quien en 2012 empezó con ese sistema, con esa dotación inicial, tiene poquísimo dinero. ¿Ha pagado menos? No. Ha pagado que tenía que pagar en cada momento, pero su fondo es sensiblemente inferior, por ejemplo, al de un mutualista de la abogacía. Por ejemplo, los arquitectos. Los arquitectos, cuando pasaron a capitalización individual, hasta entonces, las aportaciones se hacían en función de la cuantía de los proyectos. Es decir, su honorario se calcula en función del presupuesto de obra y de ahí un porcentaje iba directamente a mutualidad. Eso no significaba que el que más aportara de esta forma fuera a tener mayores prestaciones en su día, ¿no? Las prestaciones eran las mismas, prestaciones definidas para todos, pero se conformaba de esta manera de fondo. ¿Qué se hizo cuando se pasó a capitalización individual? Pues en el caso de los arquitectos, por ejemplo, el titular del estudio era al que se le adjudicaba el fondo que pudiera corresponder. Los que no firmaban el proyecto no tuvieron nada. Es decir, puedo dar 1000 ejemplos. 1000 ejemplos. El mutualista de mutualidad de la abogacía, que antes del 2005 se pasó a RETA, porque ya desde el 95 podía hacerlo, no tiene fondos.
y no he estado trabajando y no he estado aportando. Es profundamente injusto que partamos de fondos para calcular qué bases de cotización, incluso como pretende el Partido Socialista, qué años se nos va a reconocer, porque esto no está en nuestra mano. Nosotros hemos pertenecido donde nos han obligado, donde nos ha permitido la ley. Punto. Entonces, consideramos, y por eso lo proponemos en nuestra propuesta, que partamos de aportaciones. ¿Qué ha aportado en cada periodo? Consideramos periodos anuales. ¿Por qué? Porque, ya digo, que la periodicidad de las aportaciones depende de lo que cada mutualidad determinaron. Y todas las mutualidades permiten, desde que se pasa a la capitalización virtual, antes, ¿no? Antes las aportaciones estaban también definidas, hacer aportaciones extraordinarias, de forma que entendemos que hay que establecer una periodicidad anual para calcular las aportaciones y dividirlas entre todos. Y esto habría que ponerlo en comparación con esas mismas cuotas pagadas por un autor. Esto daría lugar a unas bases de cotización. Y consideramos que aquellos periodos donde esto dé como resultado bases inferiores a la mínima, se consideren por defecto bases de cotización mínima. ¿Por qué? Porque estamos comparando lo que hemos pagado por unas coberturas muy inferiores a las que ha tenido ese autónomo con el que nos estamos comparando. Este es el esquema general. ¿Por qué digo que esto es universal? Porque vale para cualquier situación y para todas las mutualidades. Para todas las mutualidades, porque ya lo he explicado. Para todas las situaciones, porque a mí me da igual ser pasivo, estar ya en renta, estar en régimen general porque he dejado la profesión, estar donde esté, porque lo único que se hace es rellenar un periodo de mi vida laboral. Ese periodo que corresponde al tiempo que he sido mutualista. Esto da como consecuencia la que sea en cada situación individual, pero nos pone en una situación equivalente a la que había tenido un autónomo. Esto no nos discrimina frente al autónomo y no nos discrimina frente a aquellos mutualistas que se han integrado históricamente antes que nosotros, porque las integraciones se han hecho así. Todas las integraciones que históricamente se han producido antes que estas se han hecho así, con reconocimiento de los periodos en los que se ha sido mutualista y con reconocimiento de las bases de cotización correspondientes a lo abonado, a lo cotizado. Esto es lo que pretendemos. Cualquier otra solución diferente de esta es claramente discriminatoria. Ahí pues me uno a lo que dice Nacho Gali y lo que defiende el Consejo General de que tenemos que ir a una pasarela de derechos. Esto es una pasarela de derechos. Esto es lo que pedimos. Derechos porque nosotros no venimos de Marte, venimos de una regulación de la Ley General de Seguridad Social que nos regula en las disposiciones adicionales 18ª y 19ª. Entonces, esta es la pasarela que consideramos razonable, lógica y que lógicamente va a tener un coste. Los fondos que hemos generado y nuestra participación en las mutualidades ha de trasladarse a la Tesorería General de la Seguridad Social. Lógicamente. Lógicamente, esto es algo que estos dos sistemas tienen consecuencias muy diversas de aplicarse uno u otro en la continuidad de las mutualidades. Si vamos a un sistema de compra de cotizaciones, cada uno de nosotros va a pelear con su mutualidad hasta el último euro que considere que le corresponde. Y no estoy hablando de los fondos que no reconocen, ¿eh? Estoy hablando de rentabilidades no repartidas, estoy hablando de la conformación de los fondos propios de las mutualidades, de la participación de la mutualidad de abogacía en otras sociedades del grupo mutualidad. Esto supone una conflictividad. Esto no acaba con el problema de las mutualidades, es un problema serio el que tienen actualmente. Sin embargo, si vamos a una pasarela de reconocimiento de derechos, nosotros lo que puedan negociar las mutualidades, en qué tienen que transferir, en qué plazo y en qué forma, será algo entre tesorería y mutualidades. Nosotros ahí tenemos reconocido nuestros derechos, somos ajenos ya a esta situación. Entonces, las consecuencias no son las mismas
y desde luego una resolución del problema mediante el sistema propuesto por la proposición de ley no resuelve absolutamente nada, ¿eh? Ni nos resuelve a nosotros el problema porque deja una parte importantísima del colectivo sin cobertura suficiente, ni resuelve la situación de la mutualidad, que es otra cosa que pesa muchísimo también. Estamos cubriendo el periodo en el que, como dice María José, se ha sido mutualista. Ojo, mutualista de la época en que era sustitutorio, para que nos entendamos, es decir, de la época en la que no había opción a la época en la que es alternativo. Obviamente no vamos a cubrir el periodo del mutualista que ya solamente es inversor, para que nos entendamos. Es decir, en la época en la que tú ya no eres alternativo, tú la mutua es complementaria para ti, es una inversión, tú te puedes llevar el dinero cuando quieras y como quieras a donde quieras. Es decir, lo que estamos haciendo es transformar el derecho que me ha dado esas aportaciones de cuando yo no tenía opción, ¿vale? Es decir, que era mi sistema de previsión, lo estamos transformando para que aparezca en tu vida laboral, para poder tener derecho a una vida laboral completa. Por lo tanto, cuando me vienen los complementarios y me dicen, es que no habláis de complementarios, les digo, error. Estoy hablando de los periodos en los que tú fuiste obligado a pagar la mutualidad, fuiste alternativo, no tenías otro sistema, eras alternativo. Entonces hay gente que dice, bueno, pero si yo trabajo en régimen general y a la vez soy alternativo, y le digo, no, perdóname, es que si estás en régimen general y eres alternativo, sigue siendo alternativo. Complementario no es eso es una pluriactividad, ¿vale? Pluriactividad, régimen general y alternatividad. Complementario es aquel que paga el RETA como autónomo por su actividad por cuenta propia, o que está en régimen general y no tiene actividad por cuenta propia y simplemente la mutua aporta dinero para ahorrar. Eso es un complementario para mí. ¿Vale? Es decir, aquel que ya está en RETA y sigue pagando la mensualidad, esa parte es complementaria, pero obviamente ese señor tiene, o esa señora tiene una época en la que pagó de manera obligatoria porque era su régimen alternativo. Es decir, que sea alternativo y tú puedas aceptarlo y nos entendamos a partir por esa falsa libertad, porque perdonadme, en el año 2005, cuando uno puede optar realmente, se va y pierde. Yo no, es decir, os he dicho, 52 años, 27 en antes mutua. Mi opción, ¿dónde ha estado? En empezar de cero. En empezar de cero. Eso no es una opción. Eso no es una libertad de opción. Es decir, yo tengo, como todo ciudadano, derecho a que se compute mi tiempo trabajado completo. Y se me reconozcan los derechos de mi tiempo de trabajo completo. Por lo tanto, están previstos los pasivos, los activos, aquellos que le llamamos complementarios. Los llamáis complementarios porque es que yo me fui a la seguridad social en el año 2005. Entonces no estáis hablando de mí. Claro que estoy hablando de ti, porque tú antes del 2005 estuviste pagando cuotas como alternativa o como sustitutorio, si te fuiste en el 97. ¿Vale? Después, voy a entrar en otros planes que me gustan más, que es muy práctico. Muy práctico. Toda esta gente que os dice, es que yo tengo súper solucionado. Tengo un fondo de 150.000 euros, y yo con eso me jubilo y lo tengo todo cubierto. Yo puedo ir a esta gente y les digo, mirad, las normas de seguridad social, derecho de trabajo, se estudian con un papel y un boli en mi mano. Entonces, si no os importa, vamos a hacer una operación mental. Somos todos de letra, pero yo creo que hasta aquí llegamos. Tú imagínate que dices, ¿tú cuánto quieres ganar al mes para vivir? 1.000 euros. No, hoy en día con 1.000 euros todos vivimos. Ya está, clarísimo, no nos compliquemos, 1.000 euros, ¿vale? 1.000 euros, la mensualidad paga por 12 pagas, ¿vale? Por ejemplo, 1.000 euros por 12 pagas son 12.000 euros al año. ¿Cuántos años queréis vivir después de jubilaros? 20, ¿no? Más no, porque no vamos a usar tampoco el sistema. 1.000 euros al mes. Durante 20 años salen 240.000 euros. Es decir, alguien que a día de hoy se jubile de mutualidad para poder tener 1.000 euros al mes durante los próximos 20 años sin ningún tipo de actualización de IPC, porque con eso todo el mundo sabe que puede vivir sobradamente, tiene que tener un fondo de 240.000 euros. Entonces, a ese señor que en el juzgado os dice, oye, yo te voy a arreglar, tengo un fondo de 150.000, hacerle esta operación. Decir, chico, coge un papel y un boli y date cuenta de que tienes un problema. O sea, daros cuenta de que hay un problema. Entonces, con esta simple operación, esto, o al chico joven que viene, que dice, es que tengo dudas de si me debe de alta en la mutualidad o en el renta. Y dice, chico, es muy sencillo. No estás cotizando.
No aparece nada en tu vida laboral, no existe. No tienes derecho a ponerte enfermo. Un ejemplo, hemos ganado. Los abogados hemos ganado el derecho a poder suspender juicios en base a una baja médica. Los mutualistas no tienen acceso a una baja médica de seguridad social, si no lo sabéis. Por lo tanto, ¿cómo suspendes un juicio si no tienes acceso a una baja médica? No es solo un tema de jubilación, es un tema de derechos básicos de previsión social. Por eso me indigna tanto, y es lo que le digo a Nacho, me indigna tanto cuando se me niega el derecho, la capacidad de informar a los compañeros de lo que hay. O sea, me indigna. Tienen que saberlo, que no es un tema de si te puedes jubilar o no, o si es un sistema privado o un sistema público. No, es que hay muchísimos más derechos relacionados con esto, que se nos pasan por alto si no se nos hace reflexionar. Y lo que necesitamos cada uno de nosotros es hacer reflexionar a nuestros compañeros. Eso es por lo que nos metimos hace 2 años en estos. Eso es por lo que viajamos más que el baúl de la pequeña, ¿vale? Y eso es lo que venimos a hacer. Que abráis los ojos vosotros y aquellos con los que queréis hablar. O sea, no abusamos de nadie, no estamos aprovechándonos de nada. Se nos engañó. Se nos engañó por el Estado, por la falta de legislación. Y se nos engañó porque se metió un informe que se acordó en Tenerife en un cajón. Y lo siento porque lo saco cada vez, pero es así. Es así. Y eso son cosas que no tienen que volver a pasar. Y no tienen que volver a pasar, y lo siento porque tenemos 83 representantes que se tienen que empezar a poner las pilas. Y efectivamente, le doy la razón a Nacho, ha cambiado el panorama en el CEGAE muchísimo, mucho más de lo que pensáis, pero no lo suficiente. Y la prueba fue el 28 de junio. Y sé que sabes que no contentos no estamos, pero es igual, ahí lo vamos a dejar. Nada, antes preguntaba una compañera por cómo es la tramitación de la proposición de ley. Ahora mismo está prorrogado el plazo de enmiendas al articulado hasta el 3 de septiembre. Lo que a nosotros nos transmite es que el plazo se extenderá hasta el 10 y que ahí acabará. Esto era hace días, se decía, viene el parón veraniego, no sabemos cuántos escándalos surgirán de aquí entonces y si esto será así o será de otra manera. Pero la última información que tenemos es que habrá una prórroga más hasta el 10 de septiembre y ahí acabará. Es decir, esperamos, confiamos que el 10 de septiembre tengamos sobre la mesa las enmiendas al articulado que vayan a presentar los grupos parlamentarios. ¿Qué sabemos sobre esas enmiendas? Esta proposición, esta enmienda conjunta que hemos elaborado, la han acogido 5 grupos políticos minoritarios, integrantes del grupo mixto, que son Podemos, Bildu, Esquerra, Bloque Nacionalista Galego y Coalición Canaria. Estos 5 grupos están dispuestos a presentar nuestra enmienda o a que la presente alguno y apoyarla. Veo que no parece que esto sea una cosa. No. Bueno, vale. ¿Y qué pasa con los demás partidos? Que no sé. A ver, si la enmienda no está en el Congreso, no se puede debatir. Si no tenemos a nadie que la presente, no se puede debatir. Entonces, esto que os parece, esto es un triunfo enorme que nos ha costado mucho trabajo. Primero elaborarla, primero conseguir el consenso entre los compañeros, que ese consenso sea muy mayoritario. Después, a base de hablar y explicar, que diputados entiendan que esto es lo que hay que defender. Esto no es cosa de que vas allí con la varita mágica y tienes toda la razón. Esto, porque no somos los únicos que vamos, para empezar, la mutualidad tiene una fuerza y hace una presión sobre los grupos políticos que nos hace una idea, porque cada vez que llegamos, le llevamos tantas reuniones con los grupos políticos que ya llega y dice, pues estuvo aquí el otro día fulano y estuvo vengando, y ya te cuentan, y es alucinante. También digo una cosa, nosotros somos 100.000 afectados, más de 100.000 afectados. A ver si estamos en la calle. A ver si nos ve. Que es nuestro problema. Esto lo tenemos que resolver nosotros, a ver si nos enteramos. Que Isabel y yo hacemos lo que podemos, pero esto es cosa de cada uno. Y aquí hay que mentalizarse.
Aquí no se trata de decir, no, me engañaron, me he quedado sin pensión. No, estamos a tiempo. Llevamos mucha gente, mucho tiempo, 2 años trabajando. Nacho Valle está defendiendo esto, no por ciencia infusa. Si las instituciones colegiales hubieran seguido su inercia, lo que nos decían, me acuerdo, de abril, mayo 2023, hablar con mi decano y que me dijera, es que esto olvidaron, tal. ¿O qué creéis? ¿Que hemos llegado a este punto de que vayan a Europa nuestros representantes a pedir una pasarela de derecho? ¿Esto ha sido de la nada? No. Esto es mucho, mucho trabajo. Y no solo de nosotros, quiero decirte, no me estoy poniendo ninguna medalla. Somos mucha gente los que estamos apretando hace mucho tiempo. Pero esto solo se consigue con una implicación de todos los mexicanos. Y yo os digo, si el día 27 de septiembre somos 40.000 en la calle, los políticos ven esto de otra manera, que estamos a tiempo. Pues sigo con la presentación, porque si no me voy. Esperamos, bueno, cuando sea que acabe el plazo de enmiendas al articulado, esperamos que el 10 de septiembre sabremos cómo van a enmendar los distintos grupos. Os digo lo que van a presentar nuestra enmienda, es decir, nuestra enmienda va a estar sobre la mesa para debatir. Sabemos que, bueno, Vox parece que va a presentar enmienda al articulado, entendemos un poco en la línea de la enmienda a la totalidad que ya presentó. PP va a presentar su enmienda, Junts va a presentar su enmienda, Sumar va a presentar la suya. Creo que no sabemos de nadie más que vaya a presentar, puede ser que alguien más presente, pero estos van a presentar la suya. ¿Por dónde van uno y otro? ¿Por dónde van uno y otro? A ver, Sumar aparentemente apoya una pasarela de derecho. El que Santiago se ha manifestado públicamente en muchas ocasiones. Es verdad, y publicamos una carta abierta que me molestó mucho en su día, porque en las reuniones dice una cosa y dice otra y tal, pero bueno, parece que hay una evolución positiva y que, ya digo, las intervenciones públicas en el Parlamento parece que habla del 1 por 1 para todos, pero va a hacer su propia enmienda. Esperaremos a ver, confiamos en que sea posible. La mosca. Junts tiene un problema, y es que Altermutua es una mutualidad muy pequeña y es una mutualidad, bueno, muy fuerte o muy débil, porque Altermutua es una mutualidad que depende de la alternatividad. No es como mutualidad de la abogacía, hay una parte muy potente, complementaria. De hecho, solo mutualidad de la abogacía y CNA, la de los arquitectos, tiene una parte complementaria potente. El resto tiene un problema con el fin de la alternatividad. Y Junts considera, y además estas son las palabras, que Altermutua es país. Para ello, defender Altermutua es defender algo muy catalán que no se puede dejar caer. Entonces, Altermutua quiere que siga existiendo la alternatividad. ¿Qué pensamos nosotros sobre eso? A ver, si el sistema es fallido, no tiene sentido decir esto hay que solucionarlo porque el sistema es fallido, pero sigamos manteniendo el sistema. Es una contradicción evidente. El tema de por qué sí, por qué no la alternatividad tiene otras connotaciones. Porque dice, yo he oído a mucha gente que dice, es igual, que siga la alternatividad porque como nos vamos a ir y ya nos ocuparemos de que los colegios informen adecuadamente a los nuevos colegiados para que nadie se meta y tal, tiene unas consecuencias importantes para las mutualidades a efecto de su, como diría, competitividad en el mercado, por la forma en que contabilizan activos, por una serie de circunstancias. Ellos quieren seguir manteniendo la alternatividad. No voy a entrar mucho más. La postura de plataforma es que la alternatividad debe terminar con una cuestión de coherencia, porque si el sistema es fallido, acabamos con el sistema. Punto. Y además, esta es la línea mayoritaria entre los partidos políticos. Es la línea mayoritaria. No tiene sentido mantener la alternatividad si estamos declarando la fallida. ¿Qué sucede? Que la mutualidad tiene mucha fuerza.
mucha fuerza. ¿Qué va a hacer el PP? No lo sabemos. Podemos decir las sensaciones que tenemos con los interlocutores con los que nos reunimos, con las interlocutoras básicamente con las que nos reunimos habitualmente. Creemos que entienden perfectamente lo que estamos poniendo aquí, que es lo mismo que les ponemos a ella y a todo el mundo. Creemos que lo entienden. ¿Hasta dónde puede llegar un partido como es el PP? Porque a pesar del tiempo que llevamos visitando el Congreso, nos perdemos en una cuestión, y es que tú no me apoyaste esta ley, ahora yo no te voy a apoyar aquí, que mañana no sé qué, vas allí y ahora ya los que se llevaban bien ahora se llevan mal y ahora no sé cuánto. Nosotros no somos políticos. Nuestra labor es, como dice Isabel, didáctica. Somos pedagogos. Entonces, a nosotros lo que nos corresponde es informar, insistir, somos la gota malaria. Estamos yendo de forma regular a hablar y a seguir avanzando y creando conciencia de que esto no se resuelve nada más que con un reconocimiento de derechos. Y esto es lo que sembramos en los grupos. Vox, ¿qué dice Vox? No lo sabe. ¿Qué dice Vox? Pedís poco, hay que pedir más. Claro. Pero queremos que siga la alternativa. Entonces, Hay interés. ¿qué sucede? Yo no sé, de la gente con la que nos hemos reunido de Vox, yo creo que todos son abogados, procuradoras. Entonces, según llegas, te preguntamos qué era lo mío, porque yo tuve no sé cuántos años de alternativa. Entonces, bueno, pero esa sensibilidad al final, ¿entiendes el problema? ¿Qué os puedo decir? Pues esto, es muy importante sumar. Es importantísimo. Es importantísimo cómo defina su postura. Porque, bueno, hay que pensar en las mayorías. ¿Qué es lo último que nos han dicho desde el partido que ha propuesto la proposición de ley? Bueno, que una vez que vean las enmiendas, porque las últimas manifestaciones públicas y privadas es, vamos a escuchar, bueno, vamos a ver, este día, hace 2 días o así, hubo un artículo de opinión de la ministra y tal, hablando de estas cuestiones, que, claro, todo el mundo se enfada mucho porque sigue en su sitio, pero es que si vas al detalle, y nosotros que estamos en el detalle, hay una evolución tan grande que tenéis que pensar de dónde partimos, que la primera vez que se habló de esto, desde el gobierno, bueno, desde el ministerio, el problema sobrevenido, pero hablaban de a ver qué pasa con los anteriores al 95. Todo ha ido evolucionando. Ahora de considerar las aportaciones a IT. Hablamos de aportaciones por primera vez. Entonces, no sabemos dónde terminará esto. La idea teórica que nos trasladan es, bueno, vamos a ver las enmiendas, porque como habrá que ir votando para conformar el texto definitivo, pues vamos a ver qué mayoría hay sobre este punto en concreto, qué mayoría hay sobre la otra. Pues no sé lo que va a salir. Pero yo insisto, en nuestra mano está la presión. Es importante el hito de la manifestación porque creemos que cae, si no nos engañan con el tema de que se acaba el día 10 con las enmiendas al articulado, es importante porque una vez finalizadas las enmiendas al articulado entra en una fase que se llama de ponencia. En esa fase de ponencia es donde realmente se van a mover las cosas. ¿Por qué? Porque la ponencia se hace a puerta cerrada entre los políticos. Ahí no se graba nada, no sale nada, no se escucha nada. Y de ahí sale un informe de ponencia, donde se ve lo que se han podido mover cada uno de los partidos, aproximándose o alejándose los unos a los otros. Ellos tienen muy claro que la enjundia está en esa ponencia. Y esa ponencia se estará celebrando cuando vayamos el 27 de septiembre a Madrid, porque vais a venir todos a Madrid, ¿vale? Es decir, esa manifestación, todo, hasta el perro o 3 perros, no sé. El tema está, esa manifestación va a volver a ser la manifestación. Esa manifestación se ha conseguido que vuelva a ser una manifestación unitaria de todos.
como fue el 3F, la primera de todas. Pero esta vez con muchísima gente más informada, muchísima gente más concienciada. Por lo tanto, teniendo en cuenta que va a caer en plena ponencia, que es cuando se está haciendo el debate entre los políticos, señores, si no salimos a la calle un determinado número de gente, de verdad, dejémoslo estar, no nos preocupamos por lo nuestro. Es decir, es ese el momento. Después de esa ponencia, con el informe de ponencia, se abre a comisión. De esa comisión, en principio la ley sale con comisión con capacidad legislativa plena, significa que la propia comisión podría ya resolver el tema y dejarlo finiquitado, diciendo si se aprueba o no, pero ya te dicen, porque además de entregar, se nos dijo que habían pedido que en esa comisión se escuchara a los afectados, con instituciones, etcétera, etcétera. ¿Quieres decir algo, Nacho? Ah, vale, no, pero me da la razón. Estaba escuchando. No. Entonces, en esa comisión, después de esa comisión, se vuelve a debatir las enmiendas. Es decir, en esa comisión, aquellas enmiendas que hubiesen quedado fuera en la primera fase de ponencia, se pueden retomar, se pueden replantear, pueden moverse posiciones. Se vuelve a emitir un informe de comisión, si no me equivoco, y ahí ya se decide si va a pleno o no. Solo que lo que da un partido puede ir a pleno y se vota en un pleno. Entendemos que por la trascendencia del tema y lo que buscan sacarlo a pleno, este tema acaba en pleno. Nos podemos pelear mucho todos por las entidades, ¿vale? Y entonces yo creo que acabará en el pleno. A partir de ahí, ¿qué pasa si en el pleno sale que no? Es rescatable. Es decir, no es vuelta a empezar de cero, sino parece ser que cabe la posibilidad de que se vuelva a replantear, es decir, no se hubiese acabado el camino, pero la idea es que esto en noviembre finalice. ¿Finalice con qué? Pues es lo que no sabemos ni os podemos decir. Lo que os podemos decir es lo que os ha dicho María José, lo que nosotros hacemos y lo que transmitimos cuando vamos al Congreso. Y si hay una cosa, una idea, nosotros cada vez que vamos, a ver, básicamente la evolución, ¿cuál es? La ministra no se quiere reunir, sí que es cierto que la hemos abordado en medio de un pasillo y cosas así, pero no se quiere reunir. El secretario de Estado pues tampoco se quiere reunir mucho, algunas personas se han reunido, pero bueno, bastante distantes. Entonces lo que hacen es comunicarse a través de artículos de prensa, que normalmente sacan los viernes o los sábados por la mañana. Aparece un artículo de prensa donde ves más información de la que has sacado en ningún periódico en algún momento y piensas, ahí vienen los globos sondas. Son globos sondas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, os voy a explicar un globo sonda. Uno de los primeros globos sonda, después de decir que solo iban a entrar para aquellos que se habían entrado esta manera mutualistas en 2025, salía que aquellos mutualistas que se hubiesen ido de la mutualidad antes de 31 de diciembre de 2023 quedarían fuera. Automáticamente, los 3 millones de chats que tenemos empezaron a hervir. Empezaron a hervir, ¿por qué? Porque este movimiento nace a principios de abril de 2023, lo cual significaba que todos aquellos que cuando vieron el problema se fueron, quedaban fuera. Entonces, aquello empezó a hervir como una olla y inmediatamente salió un artículo de 31 de diciembre de 2022, como diciendo, entréis todos los que os quejáis y con esto os conformáis. Es decir, van sacando globos sonda. El último globo sonda es el Nacional Tuncar que salió el viernes pasado, donde te sacan esto de que se computarían las aportaciones de ITI y que los coeficientes reductores se adaptarían en función de la vida laboral, cosa que ya sabíamos para nosotros no es nuevo. Pero quiero deciros que sí hay una gran evolución. Entonces, lo último que les transmitimos, porque cada vez que detectamos que hay un punto que se encalla, elaboramos un informe. O sea, entonces elaboramos un informe de pasivos, elaboramos un informe sobre sostenibilidad y les enseñamos a los políticos, porque los políticos, por mucho que sean abogados, la mayoría no llevan derecho al trabajo y seguridad social. Entonces lo que hacemos es, pues les elaboramos un informe de cómo el sistema de seguridad social tiene sus propios mecanismos para proteger la sostenibilidad del sistema. Hay miles de ejemplos de sostenibilidad del sistema. Entonces hay un informe donde se les entrega, todos esos informes se cuelgan. O sea, los tenéis todos, los tenéis en info, los tenéis seguro. Esos informes están porque los hacemos públicos. Entonces, lo que hacemos es eso, es decir, es hacer pedagogía y enseñarles. Pues una de las últimas ideas que les lanzamos, y creo que les ha quedado bastante claro, porque como tú hay dos bloques, el bloque que protege la alternatividad y el bloque que no quiere hablar de la alternatividad, ¿vale?
Sí que es cierto que todos los políticos nos dicen una cosa. Tenemos un problema cuando nuestras instituciones no se ponen al lado nuestro en defender si queremos o no queremos la alternatividad. Porque los pocos informes que han salido de instituciones protegen la alternatividad. EGAI no se ha pronunciado formalmente, pero el CICAC sí. El CICAC es como el Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña, donde, curiosamente, se pronuncian a favor de mantener la alternatividad. Eso no ayuda. Eso no ayuda. ¿Vale? Entonces, esos dos bloques te dicen unos a favor de la alternatividad, otros en que no quieren oír hablar de la alternatividad porque entienden que si abordan este problema, lo que no quieren, igual que no queremos nosotros, es que de aquí 20 años se reproduzca exactamente igual. Lo que no quiero para mí, no quiero para un compañero que empieza ahora. O sea, es que me parece de perogrullo y de lógica. Y que los errores que se cometieron en el pasado se tienen que solucionar. Pues no podemos abogar por eso. Entonces, ¿qué es lo que les decimos? Yo os lo explicaba, María José. Tú puedes elegir entre una pasarela de compra o una pasarela de derecho. La mutualidad quiere que te lleves exclusivamente tu fondo, que los dejes tranquilos, que se acabe el problema. El anuncio de la ramita y el tronco. No tienen muy claro quién es la ramita y el tronco, ya les he dicho, no tienen claro. Porque en realidad las ramitas son ellos y el tronco somos nosotros. ¿Vale? Es decir, la fuerza la tenemos nosotros. No un anuncio de televisión que te pueden repetir eternamente en cualquier televisión que no sé ni qué pastilla se han gastado eso. Que es dinero de todos. ¿Vale? Ese no es el tema. El tema es que ellos lo que quieren es que esto se acabe rápido y con el mismo esfuerzo. Entonces nosotros lo que les decimos a los políticos es: ¿tú quieres que esto se acabe rápido? Dame mi pasarela por derecho. Y es eso, negocia, seguridad social, negociará con la empresa, igual que en cualquier accidente de trabajo, en cualquier expediente de seguridad social, ya negociará seguridad social con la mutualidad, cómo se transfieren las cantidades, cómo, cuándo y cuánto. Pero a los mutualistas nos das los derechos. Y nosotros nos vamos a casa con nuestros derechos, la mano feliz y contenta. Ahora bien, ¿quieres que compre mi pasarela? Efectivamente, me voy a estar peleando. ¿Por qué? Porque habéis hablado de mutualidad. Entonces yo os voy a explicar mi capítulo de la cena. Como os he dicho, tengo 52 años, 26 pagos a mutualidad. Cualquier mutualidad de la abogacía que haya pagado 26 años, como no pagáis prácticamente prestaciones, fue todo a vuestro fondo de jubilación, con su rentabilidad correspondiente. Pues cualquier mutualista de abogacía con los 26 años de antigüedad tienes unos fondos de 60 a 70 mil euros. Más o menos. Calculado, es igual. Un altermutua, como lo pagábamos todo, ¿no? Porque pagábamos jubilación, IT, IP, IPA, IPT, o sea, pagábamos todo. O sea, tenemos pólizas para ir y vender, todas obviamente de altermutua, propiedad de ellos, ¿verdad? O sea, las pagamos a ellos mismos. Mi fondo en 26 años son 32.000 euros. Obviamente, a 3.000 euros al año, que es lo que calculan con ese coeficiente de 0,67 que saldría aproximadamente, a mí me sale que yo compro 10 años y yo tengo 26. Como comprendes, me voy a estar peleando con Alcer Mutua hasta que me muera y más allá. Porque mis herederos también lo harán. Es decir, esto no se acaba con un tema de compra, se acaba con un tema de derecho. Y se acaba con que se reconozca a todos que completa, que nuestras aportaciones equivalen lo que equivalen a esa base de cotización y tenemos derecho a como mínimo esas bases de cotizaciones mínimas que nos corresponden por derecho. Y solo así se acabará este conflicto. Solo así. Y eso yo creo que los políticos lo entienden muy bien. Hasta donde yo lo entiende, quiero deciros, ¿eh? O sea, lo entienden súper bien. O sea, lo entienden perfectamente. Y lo captan. A partir de aquí, ¿qué es lo que se haga? No lo sabemos decir porque obviamente no te lo van a decir abiertamente. Pero bueno, lo veremos ahora el 10 de septiembre, esperemos que no se retrase muy seguro. Y yo creo que seguir hasta el infinito, pero igual planteando que queremos. ¿Perdón? La percepción, ¿cuál es? Porque la partida no ha terminado, que hay que seguir apretando. O sea, nosotros somos todos, pero no lo somos todos. Claro. Nacho quiere decir algo. Se va a Sí, porque me voy a ir, pero no quiero irme sin deciros dos cosas. En primer lugar, felicitaros por la intervención que habéis tenido a las dos, también al colegio por la jornada y por incidir en lo último que habéis comentado. Me parece muy importante
concienciar a los compañeros de la relevancia que va a tener de cara a futuro las manifestaciones, porque nosotros, al igual que vosotras o vosotros, hemos constatado lo que le preocupa a los políticos, las reivindicaciones que se hacen en la calle. Y por lo tanto es un buen momento, va a ser un buen momento para que los políticos vean que esto es un problema, para que les preocupe, y además de esto, que me parece súper importante que lo remarquemos y que lo tratemos, también es muy importante la labor que a nivel político se ha hecho y se va a seguir haciendo desde el Consejo con todos los grupos para conseguir la mejor pasarela para todos, e incido en el problema que advertimos todos de Junts en cuanto a su voluntad de mantener la alternatividad por la vinculación que tiene con Alter Mutua, y que, por desgracia, aunque vamos a seguir peleando, nos parece que va a ser un elemento negociador por parte de ellos de cara a su apoyo a la pasarela, y no sé si conseguiremos suprimir o no la alternatividad como se espera, pero es algo que está ahí y que todos conocemos. Y bueno, que se abren unos meses apasionantes en los que tenemos que presionar desde todos los planos, y me parece muy importante que lo traslademos así. Así que también, aunque sabéis que desde el Consejo no vamos todos, algunos sí que vamos a las manifestaciones, también alentar desde el Consejo a que esas manifestaciones se produzcan, con independencia de que desde el Consejo intentamos mantener una posición más neutra para poder obtener esa negociación a nivel político con todos los grupos y hacer esa labor también a puerta cerrada, que es muy importante. Así que nada, me despido y os doy las gracias. Una cosa, Nacho, antes de marcharte solo, acuérdate que los afectados queremos estar a vuestro lado, no detrás. Sí, usted. ¿Vale? Y nosotros queremos que estéis a nuestro lado. Sí. Ya lo hemos dicho. Venga. ¿Vale? Gracias por todo y enhorabuena. Gracias.